Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a resolver este ejercicio tipo examen parcial utilizando el divisor de corriente. Vamos a calcular la corriente I sub X, nos dan el valor de la tensión de la fuente y el valor de cada una de las resistencias. Como tenemos que aplicar el divisor de corriente, vamos a reducir el circuito de derecha a izquierda hasta la variable de interés. Debemos calcular la corriente que está circulando por la fuente, que es la que se va a dividir entre los demás elementos que se encuentran en este circuito. Vamos a iniciar con la resistencia equivalente entre R3 y R6. Es una configuración en serie, así que va a ser la primera resistencia equivalente serie 1, va a ser igual a R3 más R6. Reemplazamos los valores, R3 es 37 ohmios y R6 es 5 ohmios para 42 ohmios. RS1, resistencia serie 1, va a ser igual a 42 ohmios. Podemos ir a la calculadora y definir nuestras variables. Voy a ir a la página principal, tecla 1, agregar calculadora, otra vez el 1, y voy a definir tensión de la fuente, 100 voltios, R1 va a ser igual a 10 ohmios, R2 20 ohmios, R3 es 37 ohmios, R4 es 40 ohmios, R5 es 15 ohmios y R6 es 5 ohmios. Esto nos va a ayudar a agilizar un poquito más y ganar tiempo, porque la idea es aprovechar lo que más podamos en un examen parcial para poder realizar el procedimiento y comprobar la respuesta. Mi primera resistencia equivalente es resistencia serie 1 y va a ser R3 más R6. Tenemos por acá 42 ohmios. Vamos a ir a nuestro documento y vamos a realizar el equivalente del nuevo esquema con R3 y R6 ya sumadas. Tenemos por acá resistencia serie 1, ahora tenemos R5 y resistencia serie 1 en paralelo, así que vamos a tener una resistencia equivalente paralelo 1, que va a ser R5 por resistencia serie 1 sobre la suma. Reemplazamos los valores, 15 ohmios por aquí y por acá tenemos 42 sobre 15 más 42. Voy a la calculadora y tendríamos por acá resistencia paralelo 1 va a ser igual a R5 por resistencia serie 1 sobre la suma de las dos. Reducción de resistencias en paralelo y tendríamos por acá 11,053 redondeando. Vamos al documento, 11,053. Cuando definimos las variables en la calculadora, al final vamos a tener la certeza que el resultado va a ser exacto. Únicamente aquí en el papel es donde estamos redondeando las cifras decimales. Tenemos por acá resistencia paralelo 1 igual a 11,053 ohmios. Realizamos el esquema nuevo y tendríamos este equivalente. Ahora tenemos una resistencia en serie 2 que va a ser R2 más resistencia paralelo 1. Reemplazamos los valores, 20 más 11,053. Tenemos que la resistencia serie 2 va a ser igual a 31,053 ohmios. De igual manera la podemos definir en la calculadora. Tenemos por acá resistencia serie 2 va a ser igual a R2 más resistencia paralelo 1. Vamos al documento, realizamos el esquema y tendríamos ahora R4 en paralelo con resistencia serie 2. Si reducimos este equivalente de resistencias, se va a perder la variable de interés que es la corriente I sub X. Así que tenemos que calcular la corriente de la fuente y empezarnos a devolver
hasta el circuito original o hasta que se vuelva a recuperar la variable de interés, que es la corriente I sub X. Tenemos por acá resistencia paralelo 2, va a ser el paralelo entre R4 sobre la suma de las dos, R4 y resistencia serie 2. Reemplazamos los valores, 40 por 31,053 sobre la suma de los dos. Vamos a la calculadora y vamos a definir resistencia paralelo 2. Va a ser dos puntos igual, R4 por RS2, resistencia serie 2, sobre la suma de las dos. Y tenemos 17,482. Vamos al documento y escribimos por acá. Ohmios, esta es la resistencia equivalente paralelo, la segunda. Y finalmente, nuestro circuito va a quedar de la siguiente manera. Un solo camino, donde tenemos la tensión de la fuente y dos resistencias. La resistencia total va a ser la suma entre R1 y resistencia paralelo 2. Reemplazamos los valores y tenemos 10 ohmios más 17,482. Mi resistencia equivalente total va a ser igual a 27 ohmios, 27,482 ohmios. Vamos a la calculadora y tendríamos por acá definido como resistencia total R1 más resistencia paralelo 2, 27,482 redondeando. Vamos al documento donde estamos realizando el procedimiento y modelo matemático y tendríamos este circuito final. Así ya podemos calcular, o de pronto en el circuito anterior se podía calcular de una vez la corriente. Tenemos corriente de la fuente I sub S por ley de Ohm, tensión sobre resistencia total. Reemplazamos los valores, 100 voltios sobre 27,482. Nuestra corriente sería igual a, vamos a la calculadora y tendríamos por acá. Corriente de la fuente va a ser la tensión de la fuente sobre la resistencia total, 3,64 o 3,639 amperios. 3,639 amperios es la corriente de la fuente. Esta es la corriente que se va a dividir en nuestro circuito. Vamos a empezar a devolvernos. Ya conocemos la corriente de la fuente y en este nodo A vamos a realizar el divisor de corriente. La corriente va a ingresar acá y se va a dividir entre R4 y resistencia serie 2, que es el equivalente de todas las resistencias que están a la derecha. Ahora, dense cuenta que la corriente I sub X tiene una dirección contraria a la del divisor de corriente, así que el signo va a cambiar. Vamos a colocar corriente negativa cuando estemos planteando el modelo matemático. Utilizando el divisor de corriente, tenemos que la corriente I sub X va a ser igual a menos, porque está en sentido contrario, y tenemos una fracción. El inverso de R4 sobre la suma de los inversos, R4 más el inverso de la resistencia serie 2 por acá. Y esta fracción multiplicada por la corriente de la fuente, la que está ingresando al nodo. Podemos plantearlo de esta manera, o también otra forma de verlo cuando tenemos solo dos resistencias en paralelo. Este es el caso general para n resistencias en paralelo o conductancias, porque si se dan cuenta el inverso de la resistencia es la conductancia. Podría trabajar sobre la conductancia de interés sobre la suma de las dos conductancias en paralelo. Y para resistencias tenemos menos una fracción de la resistencia que no necesito sobre la suma de las dos resistencias por la corriente de la fuente. Vamos a verificar estos dos resultados para calcular la corriente I sub X. Voy a la calculadora y tenemos por acá la corriente I sub X, voy a llamar I sub X1, va a ser igual a menos
una fracción que es el inverso de la resistencia de interés, R4, sobre la suma de los inversos, R4, más resistencia serie 2 por la corriente de la fuente. Y tenemos por acá menos 1,59. Ahora lo puedo calcular de la otra manera, que sería la resistencia que no necesito, resistencia serie 2 sobre la suma de las dos resistencias, R4 y resistencia serie 2. Multiplicamos por la corriente de la fuente y vamos a obtener el mismo resultado. Acá lo único que tengo que hacer es colocar el signo negativo porque la corriente tiene dirección contraria a la del divisor de corriente. Voy a mi documento y colocamos por acá menos 1,59 amperios. Esa es la corriente I sub X que nos están solicitando en este ejercicio. Por acá. Lo podemos hacer con la ecuación 1, que sería I sub X por aquí, utilizando las conductancias o los inversos de las resistencias, o la ecuación general para dos resistencias en paralelo. Si queremos comprobar que este valor es correcto, podemos ir a uno de los equivalentes de circuito, puede ser este. Ya tenemos la corriente de la fuente, que es I sub S igual a 3,639, y multiplico por la resistencia paralelo 2. Voy a la calculadora. Esa tensión sería la tensión de R4, va a ser igual a la corriente de la fuente por resistencia equivalente paralelo 2. Tenemos 63 voltios. Ahora la corriente I sub X, la voy a llamar I sub X3, por ley de Ohm es tensión sobre resistencia y tenemos una corriente de 1,59. Miren, el signo es positiva porque el sentido real de esa corriente es hacia abajo, pero el ejercicio está solicitando que calculemos el valor de la corriente con la dirección contraria. Voy a dejar este documento de la calculadora junto a los apuntes de esta clase para que los puedan descargar. Ya saben que solo hay que hacerse miembros del canal para que obtengan estos documentos y muchas más ayudas que están en la carpeta del Drive. Gracias por ver, compartan si conocen a alguien que esté viendo este tema y nos vemos en la siguiente clase.